Ya, vamos a ver entonces más detalladamente cómo es que lo que hicimos anteriormente de una manera como bien rápida, cómo se hace de manera estructurada, ¿ya? Y vamos a ver cómo se involucra la iglesia en todo esto, ¿ya? Proyecto Misionero nos busca proporcionar una guía práctica de paso a paso a seguir a la hora de elaborar un proyecto misionero, especificando cada detalle a considerar en cada área y etapa del proceso, tanto antes como durante y después del envío. Miren, para que usted ya se vaya visualizando cuál va a ser su personaje o su rol en este proyecto misionero, yo se lo voy a explicar de antemano para que usted ya sepa qué van a hacer ustedes. Esta es la columna de los cristianos, ¿cierto? ¿Está claro? ¿Sí? Está clarísimo. Ustedes como cristianos van a tener que levantar un misionero. Van a tener que escoger, pero en este caso ya viene como predeterminada. Tiene que ser una mujer de alrededor de 25 años, ¿ya? Pero ustedes como cristianos, y muy buenos cristianos, van a levantar una misionera, ¿ya? Entonces tienen que escoger una misionera, ¿ok? Y en ese escoger a la misionera tienen que decidir, bueno, también viene predeterminado que va a Kenia, ¿ya? Un país africano, ¿ya? Pero ustedes tienen que preparar un proyecto. Y este proyecto tiene que ser tan convincente que convenza a cualquiera que lo escuche, ¿ya? Ahora les voy a explicar por qué. Pero ustedes van a ser entonces el equipo que envía a la misionera, ¿ya? Y ustedes van a preparar el detalle de todo lo que tiene que considerar ese proyecto del viaje de esta misionera, ¿correcto? Ustedes van a ser el grupo cristiano enviador de la misionera, ¿ya? Ustedes van a ser el grupo que han escuchado de Cristo, pero no se han convertido, ¿cierto? Los que han escuchado, pero no se han convertido. Pero para los efectos de esta dinámica, ustedes van a ser la familia de la misionera, ¿ya? Entonces, fíjense bien, que esto vamos a tratar de apegarnos a un caso ficticio, pero que a la vez considere elementos reales. ¿Usted cree que la misionera tiene familiares solamente cristianos o también tiene familiares inconversos? Puede ser de todo, ¿cierto? Puede que sean ambos padres convertidos, o incluso puede ser el caso que padre se haya convertido y la madre no sea convertida, o incluso un caso extremo donde ninguno de los padres sea convertido, pero que la hija sí quiere ser misionera, ¿ya? Entonces la columna de acá en medio va a ser la familia de la misionera, pero la familia directa, padre, madre, hermanos, ¿ya? Ese va a ser el personaje de ustedes, el rol, ¿ya? Y el rol de acá, ahora ya ustedes no son los que nunca han escuchado, sino que al contrario, ustedes ya van a haber escuchado y están bien convertidos, y ustedes van a ser el personaje del liderazgo de la iglesia, ¿ya? La columna de acá va a ser el liderazgo de la iglesia, los que en el fondo, en función del proyecto que ustedes van a presentar, ellos van a decidir si está la misionera preparada para ser enviada, en toda la dimensión, en cuanto a preparada teológicamente, si está preparada con los recursos para viajar, si está preparada psicológicamente, si está preparada de estudios de misiones, si está preparado en la lengua, en el idioma, si tiene la capacitación. Ustedes van a hacer el liderazgo, el equipo del pastor y la junta oficial, le llamamos allá Padre de las Casas. No sé cómo le llama acá, Pastor Luis. Directorio. Entonces, pastor, ustedes van a ser el directorio de la iglesia, ¿ya? Entonces ustedes como directorio van a tener la oportunidad de hacer todas las preguntas que ustedes quieran, porque se supone que ustedes velan por la integridad de la hermana misionera. Por lo tanto, ustedes no van a permitir que ella, en teoría, viaje sin que se cumplan todas las condiciones. Entonces, ustedes como enviadores tienen que preparar un proyecto tan bueno que en realidad abarque todas las posibles preguntas que le haga el liderazgo, el directorio de la iglesia, como también la familia, ¿ya? ¿Ok? ¿Lo tienen más o menos claro? Pero de todas maneras ahora lo vamos a ir viendo en detalle. Mire, el proyecto misionero, desde ya vayan pensando quién puede ser la misionera. Y van a tener que... ¿Ah? ¿La tienen? ¿Quién va a ser la misionera? Ahí va. Ya. Ella puede pasar sola a presentar su proyecto, para tener que pasar acá adelante, ¿ya? Puede pasar sola a presentarlo o puede pasar acompañada con el encargado de misiones, ¿ya? Así que igual podrían definir quién va a ser el encargado de misiones. Acá van a tener que seleccionar el rol de padre y madre, ¿ya? O solo el padre o solo la madre, pero igual tienen que pasar con un cuestionario. Ustedes pasar con un proyecto armado, ustedes pasar con un cuestionario de preguntas que le harían a la hija, ¿ya? Y por acá el directorio lo mismo, un cuestionario donde digan todas las preguntas que le harían como directorio de la iglesia para saber si la misionera realmente está preparada, ¿ya? Y aquí vamos a ver algunos de los elementos justamente, para que vayan tomando nota de los elementos que podrían ustedes preparar y por otro lado los elementos que ustedes podrían preguntar, ¿ya?
Mire, el proyecto misionero, el llamado debe ser claro y específico. ¿Quién es el que llama? Dios mismo a través de su Espíritu Santo. Quiero que por favor, Boris esté atento con el micrófono, que alguien busque por favor Hechos 13:2. Alguien que lo busque y se pare y Boris le acerca el micrófono. Hechos 13:2. Que levante la mano, se pare y Boris, ya. Léalo por favor con voz alta. Amén. En el nombre del Señor. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Amén. Muchas gracias. Ese texto bíblico. ¿Sabe? No sé si a usted le llama la atención algunos elementos. Si no tomó nota, yo le voy a recordar algunos elementos. Estaba una iglesia unánime congregada y estaban orando y ayunando. Note bien eso. No estaban haciendo cualquier cosa. Estaban congregados orando y ayunando. Todos unánimes, en un mismo sentir. ¿Ya? Y en medio de esa unanimidad, el Espíritu Santo se manifiesta y les dice: selecciónenme a dos, a Pablo y Bernabé, ¿ya? Y los envía en el fondo de misioneros. ¿Pero qué tiene que ocurrir para que se seleccione a un hombre y Dios lo levante? ¿Va a estar solo Pablo y Bernabé? ¿Quién está detrás? La iglesia está detrás. Y ellos están orando y ayunando. ¿Y quién envía a estos dos hombres? ¿La iglesia o alguien detrás les selecciona y los envía? El Espíritu Santo mismo le habla a la iglesia y le dice: tómame a estos dos y envíenlos. Ya, por eso el llamado es claro y específico. En realidad no debe haber lugar a duda. No debiera haber duda que es la hermana. Sí, cierto, no debiera haber duda. Tiene que ser claro. Después, algo tiene que ser este misionero, ¿cierto? Apoyo en oración, finanzas. Tiene que haber un trabajo en equipo. El misionero no está solo, está con una iglesia. Hay un equipo de sostenimiento. La iglesia puede tener un equipo de misiones o no puede tenerlo, pero si no existe también puede haber un equipito que colabore en esto. Hay agencias misioneras, hay una iglesia, ¿cierto? Ninguno de estos agentes tiene el control del proceso, sino que Dios mismo. No vas a ningún lugar sin la bendición de tu pastor o la iglesia local. No puede ocurrir que la hermana se le ocurrió y dice: yo voy nomás, y me da lo mismo si el pastor me autoriza o no. No puede ocurrir eso, porque la iglesia tiene que estar involucrada. Dice: muy peligroso moverte sin la cobertura de tus autoridades espirituales e iglesia local. Siempre servir en la iglesia ante todo. Mira, aquí un ejemplo. Si la hermana fuera una hermana que no viene nunca al culto, que le dan el aseo y nunca cumple con el aseo, que le dan que coordina un culto y no lo sé, o que no lee la Biblia, que nunca ha servido ni corista, ni de diácono, ni de dorca, no ha servido nunca en la iglesia, y de repente levanta la mano y dice: yo quiero ir a enviar a hacer misiones a África. ¿Qué pensará la iglesia? Si no sirve acá, ¿servirá allá? Ya, siempre servir en la iglesia ante todo, en la mejor plataforma donde podemos desarrollar nuestros dones y talentos, donde somos moldeados y edificados. Ya estamos, miren, fíjense bien, en el antes del proyecto. Miren, estos son los puntos que ustedes deberían preparar. Pongan atención, ustedes como enviadores tienen que preparar todos estos puntos, idealmente. Tener claro hacia dónde va el lugar. Y si va a ese lugar, ¿qué va a ir a hacer allá? Específicamente. Mire, puede ser capacitación, puede ser un viaje de corto o largo plazo, puede ser un viaje exploratorio, puede ir a aprender el idioma, puede hacer varias cosas. Mire, dice: preguntar a Dios por una palabra que sea mi lema. Podrían tener un versículo lema del proyecto. ¿Ya? Definir los objetivos. ¿Qué va a hacer? ¿Ya? Después, ¿cuánto va a durar el proyecto? ¿Van a ser meses o van a ser años? Elaborar una carta Gantt, un presupuesto. ¿Cuánto va a costar el viaje? Y esos son varios costos, no solo los pasajes. La estadía, la comida, la movilización, seguro de viaje, muchas cosas. ¿Ya? Tiene que llegar con contactos allá. Ojalá lo posible que un tercero reciba los aportes que lo ayude con la administración de los recursos. ¿Ya? Buscar un mentor, un asesor, alguien que lo guíe. Trabajar en equipo como iglesia. Trabajar con una agencia misionera. Buscar sostenedores en oración y finanzas. Mire, si el proyecto le cuesta 5 millones de pesos y ella no tiene trabajo, ¿cómo lo puede hacer? Usted tiene que ingeniársela, usted tiene que inventar o crear ese proyecto. Y en ese proyecto usted tiene que definir, si le cuesta 5 millones de pesos, definir, la familia tiene poder adquisitivo, ¿le podrá colaborar con un porcentaje?
¿Sí o no? ¿La iglesia podrá colaborar? ¿Sí o no? ¿Tiene amigos que le podrían colaborar? ¿Sí o no? Usted tiene que definir todo eso. ¿Por qué? Porque la familia les podría preguntar. Le dicen, hija, no tenemos plata, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo te vas a sostener? Y el pastor y el equipo directivo le podría preguntar lo mismo. Oye, tú no tienes plata, ¿cómo lo vas a hacer? Tienen que tener todos pensadas las respuestas para todas las posibles preguntas. Preocuparse de dejar todo en orden, las finanzas, pago de estudios, deuda, ojalá no dejar ninguna deuda de cosas por ahí. Conversar si existe alguna rencilla familiar con amigos o hermanos. Aquí no puede dejar ningún nudo amarrado, como dice la palabra, porque si deja nudo amarrado en Chile, va a estar pensando en los problemas que arrastró de Chile y los va a llevar a Kenia, ¿cierto? Tiene que eliminar todos los nudos, cualquier problema, rencilla, deuda, no sé. Incluso puede tener rencillas con la madre, con el padre, ¿cierto? Tiene que eliminar todos esos nudos. Y después, se va ya al campo misionero, mantener la comunicación con el equipo, con el tutor, enviar cartas, enviar agradecimientos, enviar peticiones de oración, ¿cierto? Tener una vida devocional activa, ¿ya? Y desde el equipo que se queda acá, preocuparse de sus finanzas, cobrar, levantar padrinos de oración, preocuparse de la familia del misionero. Fíjense bien que aquí ustedes se preocupan de la misionera, ¿cierto? Pero ustedes no deben olvidarse de también la familia del misionero, sobre todo si eventualmente parte de su familia no es convertida. Porque ¿qué pasa? Que con todo lo que hacemos damos testimonio del evangelio, ¿cierto? Y si hacemos algo que puede dañar al inconverso, ¿usted cree que ese inconverso se va a convertir el día de mañana? Yo creo que va a quedar más alejado del evangelio. Entonces hay que ser preocupado no solo del misionero que va, sino también de la familia que rodea a la misionera.